Oye, que me he dado cuenta que el Albise hace ya días, ¿no?, que es eurodiputado, y juraría que había dicho, en cuanto esté ahí, yo le voté, ¿eh?, en cuanto esté ahí, contaré todo lo que sé, temblarán los pilares de España. O no se ha dado cuenta de que es eurodiputado, o no tenía nada que contar, o nos estaba tomando el pelo a todos. No creo, ¿no? Amigos y amigas, hoy vengo especialmente enfadado, y por eso he tardado más en subir el vídeo, lo estoy subiendo más tarde, porque justo cuando iba a empezar a grabar me meto en mi Instagram con el móvil y veo que me ha llegado una notificación que me dice básicamente que van a restringir mi cuenta. ¿Por qué? Os preguntaréis. Me preguntaba yo también. Bueno, porque el otro día recibí un comentario de un descerebrado diciendo unas racistadas bárbaras, entonces yo cogí la captura de ese comentario, lo subí a mis historias y dije, para que veáis lo desnortados que están esta gente. Bueno, pues resulta que Instagram detecta que el que ha hecho mal ha sido yo, poniendo esa publicación diciendo atención a lo locos que están esta gente, y no la persona que en primer lugar había puesto el comentario. Por lo tanto, Instagram dice que me van a restringir las publicaciones a partir de ahora. En fin, yo no doy crédito con este asunto, prefiero no hablar más de ello porque no doy crédito, y también os digo, estamos en manos de unas redes sociales cuyo criterio se impone sin que haya ningún tipo de transferencia y te lo tienes que comer. Pero en fin, me iba a hablar de otra cosa que seguramente es más importante que lo que me pase a mí personalmente en mis redes sociales, porque redes sociales puede haber muchas, y si no me dejan hablar por Instagram, o hablaré por Twitter, o hablaré por aquí, por el canal de YouTube, y por eso os estoy tan agradecidos por poder estar, porque estéis aquí viéndome día a día. Y quería hablar de esto, que iba a decir, es más serio, pero al mismo tiempo es bastante ridículo. Y es que resulta que a Santiago Abascal hoy le han hecho una entrevista en el diario El Mundo, que también yo a veces me pregunto, ¿en qué narices se ha convertido el diario El Mundo? Y una parte del periodismo que en principio pues era serio, o sea, podías estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ese tipo de periodismo o con la línea editorial de ese medio de comunicación en concreto, pero en este caso resulta que nos encontramos con un titular de una entrevista de Santiago Abascal que dice: Santiago Abascal, 2 puntos. Si me encontrase con Puigdemont, lo retendría hasta que llegue la policía y lo lleve ante un juez. Pero este es el titular al que puedes acceder ahora si te metes en El Mundo. Pero ¿sabéis cuál es el titular que aparecía al principio del todo? Este de aquí, que es el que ha compartido en Twitter. Santiago Abascal, 2 puntos. Algunas feministas que rechazan al macho ibérico lo van a cambiar por el macho magrebí. Una entrevista de Ana del Barrio. Y esta fotografía de Santiago Abascal, no sé, ni voy a comentar sobre la fotografía más bien, pero veis lo ridículo del titular. Lo ridículo también de que El Mundo se comporte de esta manera. Justo el otro día compartían también un monográfico sobre Ayuso, porque últimamente El Mundo se ha convertido en una especie del hola para fans de Ayuso, se ha convertido en una especie de monográfico de líderes de derechas, básicamente pues defendiéndoles y cantando loas y bondades sobre sus figuras políticas, y decían todo lo bueno de Ayuso. Decían en un titular: Ayuso se peina ella sola todas las mañanas. Es como, bueno, sí, Ayuso tiene más de 10 años y puede peinarse sola todas las mañanas. Y ayer decía: tengo amigas de izquierdas y me llevo muy bien con ellas. En fin, periodismo que no es periodismo, sino que simplemente masaje en público y en directo, pero en este caso es que no solamente es masaje y propagación de sus dogmas ideológicos, sino que ya es una cosa que es pura chabacanería. Además, algunas feministas que rechazan al macho ibérico lo van a cambiar por el macho magrebí. Y después se extrañan, bueno, evidentemente después han cambiado el titular y han puesto otra cosa diferente, pero si te vas al artículo donde expresa a qué se refiere con esto, es que la pregunta, que también tiene telita viniendo de parte del Mundo, le pregunta: ¿el macho ibérico está en crisis? Santiago Abascal responde, ríe: no sé qué es el macho ibérico, pero el que no está en crisis es el macho magrebí. Está España llena. Veo que algunas feministas que rechazan al macho ibérico van a cambiarlo por el macho magrebí, y creo que se van a arrepentir. Dice, no sé qué es el macho ibérico, y después dice que algunas feministas rechazan al macho ibérico. No, lo que rechazan es al macho simplón y ridículo, que tiene todo el día en la boca las racistadas que suelta pues para mantenerse políticamente en algún lado, sobre todo después de que durante los últimos meses hayan perdido cada vez más relevancia, porque Santiago Abascal se le suele olvidar, pero aquí estamos para recordárselo siempre que sea necesario. En las últimas elecciones generales en las que se presentaron, perdieron 19 escaños y 700.000 votos. Lo siento, Santi. Puedes decir ahora todas las tonterías que quieras, todas las racistadas, decir que las malditas feministas odian al macho español, al macho ibérico español, y que prefieren ahora quedarse con el macho magrebí, aunque igual no les guste tanto. Puedes seguir por ahí, puedes seguir metiéndote con feministas, decir tus racistadas del macho magrebí, pero la cosa, y lo que al final cuenta, es que los españoles cuando van a las urnas dicen que no te quieren ver ni en pintura, Abascal. Ese es el problema. Aquí Jacoba Álvarez responde: machismo y racismo en un solo titular que resume a la perfección lo que supone votar
a Santiago Abascal. Y aquí el Cochi también en Twitter pone que alguien le diga al macho de Abascal que cualquier magrebí, y esto es así de crudo, pero es cierto, tiene más días de trabajo cotizados que él y que eso pone mucho. A las feministas no les van los vagos. Y es que si tú lo que quieres es hombres trabajadores, sinceramente, más te vale que no te encuentres con uno como Abascal, uno de esos que habla mucho y se llena la boca de la España que madruga y demás, pero siempre que tiene que madrugar para llegar al Congreso de los Diputados es de los que últimos llega y de los que primero se va, de los que nunca propone ningún tipo de enmiendas ni a las leyes ni a los presupuestos generales y de los que siempre está para armar bronca pero nunca para solucionar problemas. Y eso al final, como decía antes, cuando vas a las urnas se nota y pierdes 19 escaños y pierdes 700.000 votos. Te puede joder todo lo que tú quieras. El otro día, ya hace unos meses, cuando tuvieron esta magnífica idea, porque últimamente solamente tiene magníficas ideas Santiago Abascal, de traer aquí a Javier Milei, aquella internacional ultraderechista que montaron con Marine Le Pen. Enseguida veremos cosas de Marine Le Pen también, pero con Marine Le Pen, con Víctor Orbán, con Javier Milei, en el discurso que hizo Santiago Abascal previo al de Javier Milei, o posterior, no recuerdo cuándo fue, igualmente irrelevante en el momento en el que fuese, dijo, con dos narices, ¿cuándo llegará el momento? O no me explico, más bien dijo, no me explico cómo no hemos corrido a gorrazos y a golpes a este gobierno de corruptos, de rojos, no sé qué, no sé cuántos, pro inmigración, etc. Y la respuesta es muy sencilla, Santiago Abascal, porque los gobiernos en un país democrático, que igual ese es el problema, que es lo que te fastidia, que España sea un país democrático, pero los gobiernos en países democráticos no se corren a gorrazos ni a golpes, se corren en todo caso o se echan o se cambian en las urnas. Y el problema es que cuando los españoles van a las urnas, deciden que no te quieren ver ni en pintura. Entonces, tú puedes seguir con tu épica de hay que sacarlos a golpetazos, no sé qué, no sé cuántos, pero la cosa es que los votos pues son caprichosos y se imponen a tu voluntad ridícula de ultraderecha, que simplemente pues todo lo que no sea a él le parece ilegítimo, golpismo y tonterías varias, que dicen que, por cierto, qué facilidad tienen algunos para ver el golpismo en el ojo ajeno. Todo les parece golpismo, todo les parece totalitarismo, excepto aquello que tienen dentro de su propio partido político o al lado cada vez que se manifiestan, que son todas las que también mandan narices, ver cómo se manifiestan contra la dictadura de Sánchez con una bandera literalmente de una dictadura, pero de verdad, de una dictadura de la de Francisco Franco. Pero bueno, la hipocresía es algo que tampoco sorprende en personajes como estos. Pero si queremos hablar, como estaba diciendo aquí, de alguien que tenga trabajo y días cotizados, la verdad que no es el mejor exponente Santiago Abascal. O sea, por serlo, no lo es ni siquiera de defensa de las Fuerzas Armadas, que está todo el día con las Fuerzas Armadas, con el ejército y con la vuelta del servicio militar obligatorio en la boca, y él ni siquiera lo hizo. Había un meme por ahí que decía, Paca la Piraña hizo más la mili que Santiago Abascal. Bueno, no es que la hiciese más, es que la hizo, literalmente, y Santiago Abascal no. Y después, eso sí, por supuesto, va con sus camisetas que pone Ejército Español de Tierra, y orgullosísimo, claro, con la hipocresía por delante. Igual que siempre está hablando de acabar con los chiringuitos, etcétera, etcétera, pero a la mínima posibilidad que tiene, pues ocurre esto que estáis leyendo aquí. Las cuentas de Vox, 2 millones menos de ingresos, la mitad de los afiliados no pagan y sobresueldos para la cúpula. Aquí hay dos partes. La primera, que Vox está pues, bajo mínimos. Ha tenido 2 millones menos de ingresos. La mitad de los que estaban afiliados, es decir, los que pagaban cuota, han dejado de pagar esa cuota, y además resulta, si leéis aquí el subtítulo, y esto además lo dijo Alvise, y se cabreó muchísimo Vox con Alvise, dijo, ¿cómo puede ser que Alvise diga esto? Algún día tendrás que presentar tus cuentas Alvise. Bueno, las ha tenido que presentar, lo que pasa es que las ha presentado mal, ahora hablaremos de eso, pero resulta que Alvise dijo, y también todos los medios de comunicación, no solo Alvise evidentemente, porque estos datos son públicos, que la cúpula de Vox cobraba sobresueldos de 54.000 euros. Es decir, toda la cúpula, todo el núcleo de dirigentes de Vox, esos que están todo el día con los chiringuitos feministas en la boca, que están todo el día diciendo que los inmigrantes cobran ayudas ilegales y todo este tipo de paparrinas, tonterías con las que ellos creen que hacen política, pero lo único que hacen es hacer un pasatiempo para gente, pues, neuronalmente poco capacitada como ellos seguramente, pues resulta que es el principal chiringuito que tienen, lo tienen dentro de su propia casa, con dos cuestiones. La primera con la Fundación Disenso. La Fundación Disenso es la fundación asociada al partido de extrema derecha de Abascal, que por cierto, y esto no es una cosa que diga yo, lo dicen las cuentas, y también lo dicen exdirigentes como Macarena Olona, desviaron 11 millones de euros públicos a esa fundación privada. Sorpresa, sorpresa, ¿quién es la persona que dirige esa fundación privada? Por supuesto, Santiago Abascal. Sorpresa gigantesca. Y la segunda cosa es que, además de esa fundación privada que tiene 11 millones de euros que dirige Abascal, resulta que todos, como os decía ahora, los dirigentes y el núcleo dirigente de Vox cobra, además de lo que ya cobra en sus respectivos puestos, es decir, si estás en el Congreso de los Diputados, tu sueldo de diputado, si estás en una asamblea autonómica, la asamblea autonómica, un parlamento autonómico, un parlamento autonómico, si estás como consejero en un gobierno, si eres eurodiputado, como USA de
eurodiputado, y además de ese dinero cobran 54.000 euros que cobran de su partido. Y evidentemente el dinero del partido, ¿de dónde sale? Pues una de dos. De esos ingresos de los afiliados que en principio están ahí poniendo pasta. ¿Para qué? Pues para que se acaben los chiringuitos y están creando un chiringuito nuevo, o de las subvenciones públicas que reciben todos los partidos políticos. Vox también, aunque después digan que quieren acabar con chiringuitos y demás, no, son los primeros en criticar y también los primeros en poner la mano cuando las puedan recibir. Lo que pasa es que son unos hipócritas de categoría. 54.000 euros más. Vaya chiringuito, ¿eh? No me extraña que después te agarres como una auténtica garrapata a tu puesto. De hecho, adelantó las elecciones internas dentro de Vox para elegir la ejecutiva de nuevo y poderse poner presidente de nuevo después de 10 años de estar delante del partido. Pues básicamente por esto, porque tiene un chollo, porque tiene la gallina de los huevos de oro convertida en partido. Y si se va de ahí, pues no sabe dónde va a estar. Pero si estuvo toda la vida enchufado por Esperanza Aguirre, por el Partido Popular al principio, y cuando se le acabó aquel chollo, se montó uno nuevo. Y le ha dado bastante bien. Como proyecto político, oye, regulero. Como proyecto empresarial, pues le ha ido bastante mejor. Pero tú sigue hablando de feministas y demás, y del hombre magrebí, del macho magrebí. Fantástico. Pero flechas últimamente se difunden en nuestro país y se reproducen como por esporas. Resulta que no son los únicos que están decepcionando. Y es que resulta que los votantes de Alvise Pérez, aquí está Dani Domínguez, también empiezan a estar un poco moscas, también empiezan a enfadarse un poco. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabéis que Alvise prometió dos cosas. Si salía elegido como eurodiputado, cosa que al final acabó siendo elegido, haría dos cosas. Primero, sortear su sueldo. ¿Lo ha hecho? No. Y segundo, lo que haría también sería difundir unas noticias y unas informaciones que de una vez por todas acabarían con el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Y claro, están sus votantes diciendo, hombre, y hace un par de meses que te votamos, y hace un par de meses que tienes el escaño. Ni has sorteado el sueldo, ni has revelado esa información definitiva que iba a acabar con Pedro Sánchez. ¿Dónde está? Atención a este vídeo de un votante de Alvise enfadado. Oye, que me he dado cuenta que el Alvise hace ya días, ¿no?, que es eurodiputado, y juraría que había dicho, en cuanto esté ahí, yo le voté, ¿eh? En cuanto esté ahí, contaré todo lo que sé. Temblarán los pilares de España. O no se ha dado cuenta que es eurodiputado, o no tenía nada que contar, o nos estaba tomando el pelo a todos. No creo, ¿no? No creo que sea un político más, ¿no? Él, salvo Reyes del Coletas. No creo. Seguramente son cosas mías. Es lo que os he dicho. Acababa el directo y me tiraba al agua. Hasta luego. Sí, y yo le he votado, ¿eh? No será uno más que está ahí cobrando del chiringuito, no sé qué. Resulta que los votantes de Alvise es algo consustancial a la política, ¿eh? Realmente sentir de tus representantes es algo bastante habitual, pero nunca había ocurrido de una manera tan rápida, tan fugaz, que apenas hace 2 meses que se presentó a las elecciones y ya tiene gente diciéndole, eres como el Coletas. Bueno, pues con esto no tenemos suficiente, sino que además, atención, en el Telegram de Alvise comienzan a impacientarse. Lo comparte aquí la cuenta de Twitter, ni por wifi. Y ves aquí que le pone, suelta los audios. Alvise, suelta los audios que había prometido, que os dije antes. Otro comentario. Pero aquí hay que esperar. Saca los audios ya. Claro, porque su promesa era, en cuanto me elijan, como ya estaré protegido y estaré afuera, entonces podré soltar el bombazo que cambiará la historia política de España. Bueno, pues todavía están esperando. Alvise, 3 puntos. Bueno, 4 puntos. El sorteo. Gente que igual votó pensando que le iba a tocar el sueldo de Alvise como eurodiputado, su particular sueldo en Nescafé. Otro que le pone, ¿se sabe algo del supuesto sorteo y todo lo que iba a decir cuando llega eurodiputado? Aquí las dos cosas básicas que os estaba diciendo, las dos. Oye, ¿qué pasa con el maldito sorteo que quiero mi pasta? Y lo segundo, oye, eso que ibas a decir, que iba a trastocar el régimen político español y demás. Bueno, ¿sabes lo que ha trastocado? Pero no el régimen político español, sino tu credibilidad. Pues concretamente esto de aquí. Que cuando tú te metes en la página del Parlamento Europeo, donde aparecen los documentos y los datos de Alvise Pérez, que lo tienen que rellenar todos, por cierto, el eurodiputado por Vox, antes de Ciudadanos y ahora por Vox, Juan Carlos Girauta, compartió esto, porque lo tienen que compartir todos los eurodiputados por narices, y puso que ganaba al mes 7.000 euros por escribir artículos en El Debate, este medio financiado por la Asociación de Propagandistas Católicos. 7.000 euros. Y no brutos, netos, 7.000 limpios al mes, además de otras cosas que cobraba también de Israel por defenderles y demás. Eso estaba ahí publicado. Bueno, pues resulta que la misma declaración, por aquí, es del Parlamento Europeo, declaración relativa a los intereses privados de los diputados
apellidos Albise, nombre de pila, no nombre real porque se llama Luis, pero nombre de pila, y apellidos Pérez, Albise Pérez, y pone: de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra A del Código de Conducta, declaro las siguientes actividades profesionales durante los 3 años anteriores a mi entrada en funciones en el Parlamento y mi pertenencia durante ese tiempo a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, etcétera, etcétera. Y la única actividad profesional que pone aquí Albise, y normal que estén enfadados y poniendo comentarios diciendo: oye, primero, ¿cuándo vas a sortear? Resulta que dice que de lo único que ha trabajado en los últimos 3 años es de analista y consultor político por cuenta propia. Ingresos generados, ninguno. Importe de los ingresos, ninguno. Naturaleza del beneficio, sin remuneración, solo donaciones. Periodicidad mensual. Es decir, que no ha cobrado un duro en los últimos años, o ha cobrado a través de un testaferro. Nos quiere decir, hay algo que huele mal. Y evidentemente esto, pues nosotros ya lo venimos diciendo de hace tiempo. Bueno, y después otras cosas lo tiene todo vacío. O sea, es lo único que ha escrito. Todo vacío. No hay otra cosa. Nosotros ya lo decíamos. Y todos los que estáis aquí lo sabéis perfectamente, también lo advertíais porque sabíais de qué iba este tipo. Pero había gente del entorno de Vox, sobre todo de esos que estaban en su canal, que antes votaban a Abascal, pero ahora que vieron en Albise pues la posibilidad de un político de extrema derecha renovado, un poco diferente a Abascal, que realmente no ha gobernado con el Partido Popular, que por eso, al fin y al cabo, se ha salido Abascal de todos los gobiernos autonómicos con el Partido Popular, porque le daba miedo que el discurso de Albise triunfase sobre el votante de Vox y se acabase llevando todos esos votantes. Al fin y al cabo es una civil facha war, esto, lo que está pasando ahí dentro. Y están peleando por los mismos votos, básicamente. Entonces, por eso se salieron de los gobiernos autonómicos. Pero ese discurso se le está cayendo a cachos. O sea, no solamente por lo del sorteo, no solamente porque no publica lo que decía que iba a publicar, que lo iba a cambiar todo, sino también porque es que transparencia cero. ¿De qué vives, Albise? Es la pregunta que se hacen muchos de los que le votaron. Y aquí, pues nada, exactamente lo mismo. Bueno, y vamos a volver un momento, porque os dije antes, ¿os acordáis que recordé el momento en el que aquí a Javier Milei también estuvieron hablando con Marine Le Pen, que pensaban que iba a ser la gran ganadora de las elecciones francesas, pero vaya por Dios, toda la izquierda se unió en Francia, recordadlo. La izquierda quedó en primer lugar, el nuevo Frente Popular. Y en tercer lugar tuvo que quedar Marine Le Pen finalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la derecha ahí es, a pesar de ser de derecha, es antifascista. Y entre un candidato de la extrema derecha y un candidato de la izquierda, votaron a un candidato de la izquierda, porque antes que ser de derechas o conservadores, son antifascistas. Bueno, y se comió por los mocos Marine Le Pen en las últimas elecciones legislativas. Pensaba que iba a ganar mucho más. Bueno, pues Santiago Abascal se la trajo aquí. ¿Y sabéis cuál es el problema de Santiago Abascal? Y no solamente de Abascal, sino de toda la extrema derecha en Europa. Que como no son internacionalistas, como no se llevan bien ni siquiera entre ellos, simplemente son nacionalistas de su propio país y quieren pues cerrar fronteras, impedir, bueno, pues acabar con todo lo que no sean ellos mismos, porque son unos chauvinistas de la cabeza a los pies. Lo que pasa es que entre ellos pues también tienen problemas, y de ahí este vídeo que pone aquí: el mayor traidor de España, Santiago Abascal. Lo comparte Juan Miguel Garrido. Vamos a verlo en La Sexta. La francesa Le Pen, la gran aliada de Abascal, ataca directamente al producto español. Es una de las grandes contradicciones. Inundando España de productos que no cumplen con ningún tipo de requisito. Así busca Abascal votos en el campo, hablando de competencia desleal del extranjero. Le Pen también lo hace en Francia, pero denunciando que uno de esos extranjeros para Francia es España. Vous avez vos produits avec des normes extrêmement sévères, et juste à côté vous avez des produits importés qui ne respectent aucune des normes qu'on vous a imposées. Son las principales incongruencias de socios europeos en apariencia, ¡Viva Vox! pero que en realidad tienen fórmulas nacionalistas que chocan entre ellas, como denuncian las asociaciones agrícolas. El mensaje que ha estado lanzando la señora Le Pen en las últimas semanas precisamente es de no dejar entrar productos españoles. En las elecciones europeas, estos líderes podrían convertirse en decisivos para formar el nuevo gobierno comunitario. La francesa Le Pen, la gran aliada. Hablando también, bueno, ya veis, la hipocresía es tremenda, y es que ni siquiera son capaces de establecer alianzas con otra gente, porque sus homólogos en el resto de países, la extrema derecha de otros países, es que van con nuestros productos, sin ir más lejos, porque no tienen una política más allá de odiar todo lo que es de fuera y decir que lo suyo es lo mejor del mundo. Bueno, vamos a otro tema que también ha dado bastante miedo y ha tenido una repercusión, un desarrollo bastante interesante, y son estos de Desokupa. Ayer hicimos un vídeo hablando bastante extensamente sobre este asunto. Los de Desokupa anunciando que habían cerrado un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía, y eso es lo grave, que sea un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policías, que tiene muchos policías que son servidores públicos y que forman parte de las fuerzas de defensa de
del Estado, de seguridad y defensa del Estado, para formarles, como si no tuviesen suficiente formación los policías y tuviesen algo que enseñar de los matones de Desokupa. Aquí el artículo de público, después lo leemos, se titula Nazis entrenando a policías, todas las claves del acuerdo entre Desokupa y el sindicato policial unificado de policía. Y resulta que en Todo es Mentira, en el programa de 4, ha habido un debate sobre este asunto y Verónica Fumanal, que es una compañera de tertulia, seguramente la habéis visto muchas veces porque comparto con ella mano a mano tertulia, por ejemplo, en La Hora de la 1, en Televisión Española, ha podido hablar con uno de los representantes del Sindicato Unificado de Policía y echándoles en cara que cómo es posible que humillen de esa manera a la policía diciendo que les pueden enseñar algo los de Desokupa. Unos matones que básicamente se les conoce por su líder, creo que se llama Dani Esteve, que básicamente lo único que hace es difundir bulos constantemente, pues de ese tipo, bulos racistas, bulos xenófobos, bulos que asocian siempre inmigración con delincuencia y que básicamente lo que pretenden es propagar y meter la semilla de la enfrentación dentro de la sociedad española para, pues así, separarnos entre malos y buenos y decirnos que nosotros apoyamos la invasión, no sé qué, no sé cuántos, tonterías de estas que, bueno, pues podrían existir en redes sociales y existían muy alegremente y es en redes sociales. El problema es que esto empieza a financiarse con dinero público, porque ¿cuánto dinero habrá sacado Desokupa de empezar a formar a policías públicos, es decir, policías que hacen un servicio público? Es decir, ¿cuánto dinero público se va a empezar a llevar Desokupa para hacer algo que los policías en principio ya saben hacer perfectamente, seguramente mucho mejor que los matones de Desokupa? Pero vamos a ver el vídeo de Todo es Mentira. Ese tono jocoso de jocoso no tiene nada. Yo no comparto, yo no soy responsable de las tonterías que pueda verter una persona. En ese sentido, nosotros representamos a policías, nosotros defendemos los intereses individuales y colectivos de un colectivo tan importante, de una institución tan importante como la Policía Nacional. Llevamos 200 años de historia en la que la Policía Nacional ha solventado con éxito dar una imagen, quitándose muchos aspectos del pasado, en la que creo que todo el mundo ahora tiene una confianza en la acción de actuación. Pues sí, todo esto está muy bien, pero entonces la pregunta fundamental es ¿y por qué metes entonces a los de Desokupa a darte formaciones? Como si tú no valieses y tuviese que venir un tío que es un ultraderechista declarado a darte lecciones a ti pagándole dinero público. Esa es la pregunta fundamental. Todo lo que me estás diciendo ahora, vale, fantástico. ¿Y esta pregunta en concreto qué? De la policía sabe que somos una policía civil al servicio de los ciudadanos y que protegemos sus derechos y sus libertades y que garantizamos su seguridad. Por tanto, las cuestiones que pueda verter un personaje con más o menos polémica o afectados a una parte más o menos política, al Sindicato Unificado de Policía no le interesa. Nosotros actuamos con una absoluta y exquisita neutralidad política. Nosotros actuamos con adecuación al ordenamiento jurídico y no vamos a tolerar que esta empresa pueda manchar esto que estoy explicando yo o que la imagen de la policía se vea afectada. Entonces, ¿por qué los contratáis? Es la pregunta. Estas expresiones. Por tanto, a mí tampoco me hace ninguna gracia, como hacía esta compañera, por muy jocoso que pueda ser este hecho, no lo vamos a tolerar. Desde el Sindicato Unificado de Policía también vela por la imagen de la institución. Ya le digo que cumplimos 200 años de historia y somos una de las policías más valoradas de toda Europa. Pues ojalá esta decisión no contribuya a manchar la imagen que la policía tiene para la ciudadanía. Te presento a la compañera que has escuchado antes, ella es Verónica Fumanal y estoy seguro de que quiere preguntarte algo. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, señor Prieto. Yo lo primero, reconocer la labor de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España, de la gran, inmensa mayoría de las actuaciones. Pero obviamente a mí me parece que usted dice no queremos que se nos manche, es decir, no ha sido Desokupa quien ha firmado un acuerdo coaccionándoles a ustedes. Ustedes han firmado un acuerdo con una organización que no solo tiene detrás todas las declaraciones que mi compañero ha dicho y que usted sabe. Yo voy a ir a los hechos policiales, ¿no? De qué es de lo que estamos hablando. Voy a dejar la ideología al lado, ¿no? Entonces, el CEO de Desokupa tiene antecedentes policiales por lesiones, amenazas, extorsión, detención ilegal, allanamiento de morada, descubrimiento y revelación de secretos, robo con violencia e intimidación, apropiación indebida y estafa, entre otros. Además, los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias contra trabajadores, no contra el CEO de Desokupa, sino contra trabajadores de Desokupa, más de 35 veces por amenazas, coacciones, daños o lesiones. ¿Es este tipo de actuaciones los que usted considera proporcionados y ajustados a derecho? No, obviamente no. Obviamente la policía tenemos
una Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué los contratáis? Por lo tanto. línea roja claramente marcada, y la marca nuestro ordenamiento jurídico, nuestro código penal, de aquellas personas que lo transgredan. Obviamente, para eso están los tribunales de justicia, para dilucidar si ha habido o no esa transgresión, y la policía, obviamente, pues para cumplir los mandamientos judiciales y poner a disposición judicial todas aquellas personas que lo transgredan. Obviamente no avalamos ninguna de esas actividades. Sí que las avalan porque han firmado un acuerdo con una empresa que tiene esas diligencias y con un CEO que tiene todos esos antecedentes. Entonces, de alguna manera, ustedes están diciendo que todo eso no importa en la formación policial. Si me permite, Verónica, eso que intentaba explicar antes, que quizás no muy acertadamente se ha entendido. O sea, lo que quiero intentarle transmitir es que, aunque la cara visible o la marca comercial sea esta persona, que quien está detrás de este proyecto de formación son policías, son policías civiles, son gente que colabora. Pues yo aquí quien veo afirmando es a ese tipo que está condenado por todas esas cosas y que es el ultraderechista que dice las cosas que dice por internet, y la cara representante también de tu sindicato unificado de... que me estoy diciendo que esto de Desokupa no tiene nada que ver con Dani Esteve. Hombre, pues me hace que me tomes un poco y que nos tomes a todos un poco, a los españoles, por tontos, y no lo somos, perdona que te lo diga. Bueno, es verdad que a lo mejor el nombre comercial suscita estos pensamientos que usted dice, vaya tela, doña Verónica, pero bueno, en cualquier caso lo que intentamos transmitir es que no es así, que hay un proyecto de formación que va dirigido a policías, que ahí, bueno, es una formación que trata de no sustituir la que ya tenemos, que es muy buena, sino de complementar y de reforzarla, y que obviamente lo que usted dice nosotros lo desmentimos porque no queremos vincular a la policía ni al sindicato. Y todo esto lo está diciendo con literalmente el vídeo de este tipo al lado de su jefa. Con movimientos ni parapoliciales, ni matones, ni... Pero usted no puede desmentir una información que son hechos. Usted puede desligarse no firmando un convenio con una empresa que representa todo eso, no solo en el CEO. Le he dicho que los Mossos han abierto diligencias contra trabajadores de Desokupa, no contra el CEO, por amenazas, coacciones, daños o lesiones. Es decir, no estamos hablando del CEO ni de la marca comercial, estamos hablando de las prácticas que ustedes están validando mediante la firma de un convenio. Bueno, hablaremos un poco más largo y tendido sobre este asunto porque creo que tiene bastante más chicha de la que en un primer momento pensaba, pero este vídeo ya se nos está quedando un poco largo, llevamos bastante rato, hemos tratado los temas y a partir de ahora me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis? En primer lugar, sobre ese titular infame que hemos visto sobre Santiago Abascal diciendo el macho ibérico versus el macho magrebí. Y en segundo lugar, sobre ese tipo vividor que decía que iba a desestabilizar el sistema político español, que se llama Alvise Pérez, y que sus propios votantes ya se están empezando a enfadar con él. Y en último lugar, pues esta tontería supina del Sindicato Unificado de Policía diciendo esto, que vamos a ampliar en futuros vídeos. Os leo los comentarios, me interesa mucho vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.